Hola, el día de hoy vamos a hablar de cómo hacer una entrevista para ingresar a una empresa en Estados Unidos. Con nosotros tenemos a Alejandra, que es la última persona en ingresar a una empresa en Estados Unidos, y tenemos a Edison, que va a ser el candidato de la próxima semana en entrevistarse. Y lo que vamos a hacer es compartir un poquito de tips que hemos visto acá en la empresa, que son fundamentales para conseguir estas posiciones. Ya nosotros tenemos un récord de 4 de 4, 4 personas entrevistadas, 4 personas que aceptan en estas empresas. Entonces queríamos compartir con ustedes un poco de esta información que nos ha servido tanto para alcanzar estos objetivos. Entonces, bienvenidos muchachos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Todo súper. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de cuál es el proceso, de lo que nosotros hemos visto, cómo es el proceso de entrevistarse. Para eso me gustaría escuchar un poco de Aleja, que nos cuente cómo fue su último proceso, que fue hace unas pocas semanas, unas 2 o 3 semanas. Entonces lo tienes fresco. Cuéntanos qué fue lo que te preguntaron, cómo fue ese entorno, cuáles fueron las preguntas, la entrevista, cómo fue, qué puede esperar Edison la próxima semana. Ok, pues la entrevista fue, la verdad, un poco relajada, no fue como tan seria o corporativa como lo imaginaba. En lo que me preguntaron si era como más acerca del trabajo, como qué tipo de problema era como el más grande con el que, pues el reto más grande con el que me pude atravesar pues como programando, y de ese reto cómo fue la solución. Entonces es como ese paso de uno cómo soluciona los problemas, a uno cómo le gusta trabajar. También me ha preguntado uno si me gusta cómo aprender más cosas, o yo cómo hago para aprender y adquirir mejor conocimiento, qué es lo que quiero llegar a hacer con el trabajo con el que estoy haciendo o con cualquier cosa con la que estoy haciendo actualmente. Y sí, es básicamente eso. Es como un problema así como muy grande, un reto, cómo ejecuto para llegar a una buena solución, cómo quiero crecer y cómo son mis metodologías para mi autoaprendizaje. Fue básicamente eso. Ok, súper. Aquí vamos a hacer una pequeña distinción, porque cuando Alejandra aplicó, Alejandra entraba en un rol un poco más junior. Ahora Edison entra un rol más senior, y es un poco diferente lo que van a preguntar. Cuando se trata de un rol más senior, se busca mucho validar unas características de liderazgo en la persona. Entonces se va a pretender que la persona senior pueda tener a cargo otro equipo en un tiempo corto. Entonces se va a intentar evaluar mucho cuál es la experiencia liderando, cuál es la experiencia compartiendo información, mentoreando a las personas. Entonces esta va a ser un punto muy clave en el asunto. Entonces aquí, antes de entrar más como a dar tips, hablemos un poco de Edison. Cuéntanos cuál ha sido la experiencia que tienes hasta el momento, para que podamos mirar cómo la vamos acomodando a lo que podríamos esperar de la reunión. Bueno, pues yo llevo trabajando como desarrollador de software alrededor de 16 años. Fue en ese momento cuando empezaba mis estudios como ingeniero mecánico. Mi profesión es ingeniería mecánica realmente, pero fue en ese momento en el que me adentré en este mundo de la programación, como un apoyo familiar y monetario, pues para solventar el tema de los costos de la universidad. Con el paso de los años me di cuenta que pues, me gustaba bastante lo que estaba haciendo, que respondía bien y que todo lo que había logrado aprender y crear gustaba. Entonces seguí con la misma línea y hasta el día de hoy ese ha sido siempre mi forma de trabajar, ser un desarrollador. Ya ahora pues con mucha más experiencia, he tenido pues a cargo ya también grupos de desarrolladores y grupos de personas que hacen asesorías a los clientes. Entonces pues ya he tenido todo un bagaje tanto en la parte profesional como en la parte de relacionamiento con otras personas. Ok, súper. A eso yo puedo ser testigo de eso, ya que Edison acá en Educate es una de las personas que comparte su conocimiento con todas las personas que van entrando a aprender de programación.
Entonces, frente a eso, yo quería entonces que miráramos lo siguiente. Igual en esta entrevista vamos a hablar inglés porque la entrevista es en inglés. Antes de continuar con lo que iba a decir, en este punto me gustaría escuchar a Aleja, porque yo sé que Aleja no sabía hablar mucho inglés cuando le tocó la entrevista. Entonces yo quiero que nos cuentes un poco cómo es el proceso o cómo es esa barrera con el idioma, porque bueno, tú no hablas demasiado inglés, pero lograste tener el trabajo. ¿Cómo fue entonces eso con la empresa? Ok, yo creo que pues una de las ventajas era de que pues Patrick, que fue el que me entrevistó, tiene como algunos conocimientos en español. Entonces, cuando comenzamos la entrevista, yo sí le dije como, no soy muy fluida en el inglés, pero estoy en mi proceso de aprender lo más rápido que podía, entonces él no le dio problema a eso. Como que, es chévere. Entonces me dijo que él sabía algo de español, que entonces si de pronto había como una palabra que no sabía cómo decírsela, expresársela, entonces él me dijo que se la dijera en español, que de pronto él podía entenderla. Entonces, pues claro, como yo ya le había anticipado eso, él como que las preguntas y los conceptos, pues yo creo que le hizo como un poco más general y tal vez hablaba como un poco más pausado, un poco más entendible para yo poder como entender mejor la entrevista. Okay. Pues eso fue lo que sentí. Perfecto. Entonces, ese punto me lleva a lo que quería decir anteriormente, y es que estas empresas se llaman startups. ¿Ustedes saben qué es una startup? O sea, con la definición de una startup, o porque el tema como empresa y startup, y de qué viene esto. Pues de lo que yo he podido revisar en estas semanas que he estado acá, el concepto de startup es un concepto donde hay una aplicación que apenas están haciendo, donde necesitan pues mucha colaboración, y una de las apuestas que uno hace por esa startup es ser parte pues como de las acciones que están ofreciendo para poder traer gente y que la gente les pueda brindar su conocimiento tanto técnico como personal, ¿cierto? Entiendo que hay una rueda de inversiones, por lo que he podido escuchar hay ruedas de inversiones donde se trata de capitalizar el proyecto, pero pues son proyectos que apenas están en esa etapa de definición y de saber bien cuál es el curso que va a llevar el proyecto final. Okay. Sí, eso es. Digamos que para resumir, una startup es una empresa que está generando un crecimiento exponencial. Hay diferentes etapas dentro del startup, pero la empresa a la que ustedes están integrándose es una startup que está literal creciendo, o sea, está en la etapa más bajita, en la concepción de la empresa como tal. Entonces, cuando la gente vaya a aplicar a una posición, debe de comprender en qué etapa se encuentra la empresa a la que van a aplicar, porque de acuerdo a eso van a haber diferentes necesidades que ellos van a estar buscando. Una de las empresas que está iniciando apenas va a estar buscando personas que tengan mucha flexibilidad, que quieran aprender muchísimo. ¿Por qué? Porque una empresa que apenas está iniciando tiene demasiada incertidumbre. ¿Incertidumbre en qué? En tecnologías, en la manera de trabajar. Entonces necesita gente que quiera crecer y adaptarse a toda esa incertidumbre, ¿cierto? Vamos a hacer una aplicación en JavaScript y el día de mañana, no, qué pena, vamos a borrar eso y hagámosla en Python. Entonces necesita programadores, gente que diga, pero yo no sé Python, pero puedo aprenderlo rápidamente. Entonces eso es lo que buscan, y ese sería el tip primero cuando vamos a hablar de nosotros, es dar a conocer y dar a saber a la persona que nos entrevista que somos personas que queremos crecer, queremos aprender. Entonces yo creo que eso sería una de las cosas más importantes. Eso fue clave con Juan, con Alejandra, conmigo, y es cuando nosotros hablamos no, estamos aquí porque queremos ganar más experiencia, porque queremos aprender nuevas herramientas, queremos aprender nuevas metodologías, queremos aprender demasiado de la gente que hay. Entonces, eso es un punto clave, y yo creería, y por eso empecé con eso, porque yo creo que es lo más importante. A ellos les encanta escuchar que la gente quiere crecer, y como es una empresa que está creciendo, pues que crezcamos juntos, que nosotros hagamos crecer la empresa y que la empresa nos haga crecer a nosotros. Eso es punto fundamental. Entonces, listo, ese es como el primer check. Y ya lo segundo también es cómo nosotros podemos hacerle o retribuirle eso a la empresa.
en qué nosotros podríamos enfocarnos en hacer la empresa más grande, mejor. Y una de las cosas que más buscan ahí es precisamente esa capacidad de liderazgo que tenga. Como para entender también la etapa de la empresa, la gente que entra a la empresa en sus inicios probablemente van a ser líderes, porque en el momento en el que la empresa despegue, son las personas que van a tener todo el contexto de la empresa. Entonces van a decir, si ustedes que ya tienen el contexto, por favor, son los encargados de pasarle ese contexto a toda la gente de abajo. Entonces Alejandra, que está en el front-end, ella va a tener posiblemente después otras personas que entren a la empresa. ¿Y quién va a ser la persona encargada de transmitirles cómo se trabaja en el frontend? Alejandra. Entonces, incluso para ella, que estaba entrando a una posición un poco más junior, una de las grandes criterios de evaluación que se dieron o que se presenciaron en la empresa es su capacidad de liderazgo, y eso fue algo que claramente lo hablamos dentro de la empresa para definir si ella era una candidata correcta, que ella pudiera mentorear, que ella pudiera transmitir el conocimiento que se estaba generando en FlexBase, que tú lo pudieras transmitir a las demás personas, ¿cierto? Entonces ese es el segundo punto, y es cuál es la capacidad que tenemos para trabajar en equipo y mentorear a las personas, ¿cierto? Pues digamos que en eso, por ser parte de Educate, tenemos un poco de ventaja, y es porque aquí ya naturalmente todos aprendemos, pero también enseñamos, que es algo que siempre hacemos. Y eso es lo segundo que valoraron ellos muchísimo, y es, ok, ustedes pueden entrar acá y nos van a enseñar a nosotros muchas cosas, pero también a medida que entre gente acá, ustedes se van a encargar de que esa gente conozca todo lo que estamos realizando. Entonces eso sería como lo segundo. Primero, queremos crecer y queremos aprender, y segundo, pues queremos obviamente contribuir en el proceso del aprendizaje de las demás personas, y tenemos la capacidad de liderar al equipo hacia ese camino. Eso me parece que son como las cosas más importantes. ¿Cómo se dividen las entrevistas? Ahora eso es importante. Las entrevistas se dividen, inicialmente la entrevista es para conocer a la persona, y esa es la primera entrevista y es el primer filtro. Si en esa entrevista dicen no tiene buena personalidad, no tiene buena actitud, no tiene un buen carácter, ni siquiera se habla de tecnología, ni siquiera se habla de programación ni de experiencia técnica, sino simplemente dicen no, la persona no es parte de la cultura, entonces pues no podría participar. Entonces, importante hablar de nosotros en ese caso, ¿cierto? Ser muy honestos, pero llevar la reunión a un punto donde vean qué queremos nosotros de verdad de la empresa y cómo podemos aportar, ¿cierto? Importantísimo. Y la segunda parte sí viene siendo el tema técnico. Y el tema técnico sí lo van a hablar un poco tampoco va a ser un tema como, venga, es que escriba aquí enfrente de mis ojos una función o algo así, no, eso no, para nada, ¿cierto? No. Pero el tema técnico sí va a ser un poquito como, bueno, cuénteme qué herramientas trabaja, qué es lo que más le emociona a usted cuando programa, qué es lo más difícil que ha hecho, qué es lo más fácil, qué es lo que más le gusta, cuénteme cuál es su experiencia con X o con Y, y ahí es donde uno empieza un poquito a hablar de, no, es que yo sé programar en esto, he hecho aplicaciones en esto, la más difícil fue esta, por esto y por esto, el reto más grande que he tenido es este, por esto, y ahí nos vamos organizando, ¿cierto? Okay. Entonces ahora me gustaría, hasta este punto que llevamos preguntas. Sí, yo en el tema de expresar el nivel de liderazgo que uno pueda tener, como eso es un concepto tan subjetivo, eso no hay forma pues de medirlo, pero pues se vuelve un concepto muy subjetivo. A mí sí me gustaría saber de pronto cuáles son la idealización que ellos tienen de una persona que sea un buen líder. O sea, ¿qué términos utilizaría uno para poder decir y demostrarles que uno es un buen líder? Sí, principalmente lo que ellos tienen en mente como líder, creo que esta es como la nueva denominación de un líder, es qué tanto es esa persona servicial, ¿cierto? Qué tanto la persona se preocupa de los demás. Entonces, ¿cuáles son preguntas que posiblemente dejen saberle a alguien si es un buen líder? Y es, bueno, muchachos, ¿cómo podría yo aportar al equipo? Entonces ahí es, se preocupa por los demás. ¿De qué manera puedo yo contribuir a X o Y? ¿Cuál sería, por ejemplo, algo muy importante que cuando hablé con Alejandra le dije, listo, yo creo que esta pregunta sería muy buena porque te posiciona en otro nivel, y es preguntar así simplemente como, ¿cómo se denominaría, cómo saben ustedes que sería un éxito para nosotros? O sea, ¿yo cómo puedo hacer un éxito? O sea, a mí no me interesa como cumplir, yo quiero saber es cómo llegamos al éxito y cuál es mi rol en el éxito.
porque entonces ahí lo que ellos dicen, ok, es una persona que no está, como cuando uno pregunta, ¿cuál es mi rol en la empresa? Sí, vas a ser desarrollador front-end y vas a hacer código. Pero ¿cómo llego más allá? ¿Cómo podemos hacer, como cuando uno dice en inglés, take it out of the ballpark, ¿cierto? Un home run. ¿Cómo sería un home run para mí? O sea, que yo llegue y ¡pum! Eso es 10 de 10. Ahí la gente ya piensa en otras cosas. Ok, no me estás preguntando solo de que vas a echar código, sino que vas a poder aportar también así, entendiendo el contexto. Entonces, y eso es como que lo tuvieron ahí presente con Alejandra, y es, ¿qué preguntas hizo orientadas al equipo? ¿Quiénes son los del equipo? ¿Qué saben ellos? ¿Qué podría yo aportarles? ¿Cómo es el proceso de reclutamiento acá? ¿En qué momento puedo yo tener voz a quién escogemos? Todas esas preguntas les dejan saber a ellos que es una persona que también está pensando más allá del código, ¿cierto? De que vamos orientados a todo eso. También es como cómo sería la comunicación de cada uno y todo eso. También es, pues yo siento que también es como importante, y también lo posiciona a uno también como eso, como preocuparse por el equipo y todo eso, porque pues sin comunicación pues obvio no hay nada. Entonces también pues... Sí, como los mecanismos, los canales de comunicación, ¿sí? Y también pienso, pues, yo creo que me parece muy bueno es como uno preguntar, si uno tiene ¿ustedes qué usan para comunicarse? Usamos WhatsApp, por ejemplo. Y uno les puede decir, ¿y nunca han considerado usar de pronto Slack por esto, por esto y por esto? Y ellos digan, ok, desde la entrevista está generando valor y se está preocupando por lo que tenemos. Entonces, pues un ejemplo de lo que nosotros hemos hablado internamente es como, ¿ustedes qué usan para los servicios del backend? Técnicamente, nos estamos poniendo técnicos. ¿Ustedes qué usan para los servicios del backend? No, los corremos con NPM. ¿Y por qué no usan Docker? Docker, sí. Ahí es como que, bueno, por esto. Pero entonces eso hace saber que hay un interés o algo que se puede aportar más allá de una sola entrevista, ¿cierto? Eso también me parece bastante importante. ¿Alguna otra pregunta? No, yo no, era solo eso. Bueno, entonces ahora pasémonos como de la charla teórica y a como lo práctico, como lo hicimos con Alejandra. Vamos a pasarnos al inglés y vamos a hacer una demostración de cómo sería una entrevista y vamos a ver cuáles son las respuestas a las que llega Edison y después le damos una retroalimentación. Los dos. Okay. Hello, Edison. Thank you for being here with us. In this process, we really want to get to know each other and see if we are a right fit, you for us and us for you. So let's just keep a casual conversation. And if you can start by just telling us about yourself. Yes, hi Daniel. Thank you for having me in this moment. Well, my name is Edison Ordóñez. I am a mechanical engineer, but I've been working as a developer from I was 70 years old. So I been working in a lot of modules, a lot of projects, and I have a lot of experience because we with my old team we build a lot of different kind on projects to any of our clients. I have my family. I have my wife Alejandra. I have two kids, Felipe and Martin, and there are two new girls. They are on the way. My wife is pregnant, and yes, I'm very happy for that. Okay, very cool, very cool. So what is specifically what's your experience in programming? What have you done? Well, when I started using Oracle. All the framework from Oracle, I start to use Oracle Report Builder, Oracle Form Builder, Oracle Database. So that was my first approximation as a developer. After that, I start to use web to build web application. We start to use ASP. From Microsoft, yeah.
and SQL Server as a database. So I built projects on that technology, and after that we start to Java. It could be was at least 10 years, 12 years using Java as a primary framework to build our solutions. So yes, I use to build all these modules. I been use JavaScript, HTML, CSS, or jQuery, a great library to build UI, impressive UI. So I really love to use jQuery. I been use SQL, PL SQL, the most language or framework that I've been using to build has been JavaScript. Since I start to build application in web environments. Okay. What's the thing you like to do the most? Sorry, what? What's the thing you like to do the most? Oh well, I love to work as a backend developer because I think that any service that I must build, it's a challenge because I have to integrate different things to build something amazing. So yes, I love to work as a backend developer. Okay. And in general, outside of work, what is the thing you like to do the most? Well, I spend many time with my family, with my kids, with my wife, and I don't know, traveling in different places, but I don't have a lot of time to do that. But yes, I love to spend time with them. Okay. And what's your goal for the next 2 years? My goal, well, it might be start a new job. This is a great opportunity because I've been always do the same thing, So I want to be a really important member of this team, and in 2 years make that we have a great system. So from now on 2 years, I want to build a new team for take that goal, take a great product, and that you have proud to my work. That's my goal. Okay. What do you hope to gain from our company? Well, learning. I want to learn about all these team members. I don't know. I heard from Daniel that there is a lot of experienced person and as a developer. So I want to learn many things from them. Okay. I want to learn how they build all these things that they has built, right? But also I want to learn how they see the life. What is the way how they are balance their working time and their work and they spend time to her families, right? So I think I gonna learn a lot for the all members of the team. Okay. Do you know about the company? What we do? Yes, I heard about it's a web system to manage the budgets of construction companies in the USA, and I don't know if maybe in another countries, but mainly in United States. Okay, yes, that's part of it. It's not just a web system; it's also mobile. We're actually looking to build mobile, web, artificial intelligence. So I wanted to ask you, since you already know about our needs, and how do you think you can improve
that for us? How do you think you can provide value to our company, particularly? Well, as a developer, I think with all my knowledge and my experience on all these frameworks that I've been using to build my old systems, I think all skills that you need to build your product. But as a person, as a leader, because I think I could be a good leader, I can form or build a new great team, picking and teaching some another people what we do, how we do it, and what do we need to build the product. Okay, excellent. Now, since this is a place where we get to meet you, but you also get to meet us, I want to ask you, do you have any questions for us? Well, yes. First, I want to know how was the process to get to build a company, to build a startup like Playbase. What was the path that you go, or what the path to get to this point and to want to build a new system, a new application, a new product to sell in United States? Okay. I think I'm not going to answer completely because that's something they will answer in the interview. I'm just going to say something that might give you the opportunity to ask following questions. Okay. So I think it will be very similar to anywhere in the world. I think what the process is to build a company is look for a product that would help people, provide value, and improve their lives substantially, and then go very focused into building the product and giving them that great experience. Okay. Well, another question will be about how do you manage your time with work and family? I know you have a family. You have a daughter. Daniel told me that's about your daughter. It's a gorgeous daughter. But I would like to know, how do you spend the life working? You have a routine every day, or you have I don't know, you decide at this moment I want to work, or at this moment I want to go outside with my family. How do you deal with all this time with your family and the work time? Okay, that's a good question. It's a very personal question. I think he will reply with a proper answer. Okay. And the last one I have, it's about all this process on build this application. It's about how it's the schedule to build this product. What do you want to build first? What after? And go on until we finish this project. Yes, we have a very early roadmap of the things we should get done. But for right now, we're basically adapting very fast into what we discover the client needs are. So we're onboarding customers currently. So when they get onboarded, we're going to talk to our customers, talk to our users, and figure out the real needs that they have, so we can very quickly start giving them what they need. Right now, we just have an idea that we're actually building to serve them. But then when they start using the product, we're going to learn a lot more about how we can provide more value for them. So what the process would be is just listen very well to the users and be able to adapt to serve them very well. And that applies to the version 1 of the system, or there are many versions of the system to release? Yes, I think that applies to version 1. Version 1, okay. From the get-go. Yes, the 3 was the question that I have. Okay, perfect. Bueno, ahora vamos a dar un poco de retroalimentación en español para mirar cuáles son los puntos en los que podríamos mejorar la entrevista. Inicialmente, uno que noté al principio es cuando hablamos de la experiencia, más que hablarla en retrospectiva como, no, yo empecé cuando tenía tal edad,
es bueno decir solamente como, bueno, yo tengo X años de experiencia, ¿cierto? Porque digamos que al principio, casi que en las entrevistas nunca se habla mucho de la edad. No sé si a ti te preguntaron edades, a mí tampoco, y creo que a nadie, ¿cierto? Entonces es como, listo, yo tengo 16 años de experiencia programando y en esos 16 años he hecho Okay. Eso creo que da un buen análisis de qué ha hecho la persona, pero tampoco sin tener que adentrarse en lo personal desde el inicio, ¿cierto? Eso es algo interesante. El resto, cuando se hicieron las preguntas, yo creo que se respondieron muy bien. ¿Cuál es el punto que yo pienso que se podría mejorar bastante? Son las preguntas que se hagan. Porque yo pienso que las preguntas o la entrevista siempre tiene que ir un poquito como un juego de tenis, ¿cierto? Entonces, no es como sino que es uno, el otro, uno, el otro. Y eso fue algo que también hablé con Valeria, que ella me preguntó, ¿es mejor esperar a hacer un montón de preguntas al final o es mejor hacerlas intercaladas? Okay. La respuesta es muy similar también a lo que le dije a ella, es cuando uno sale a hacer una cita con alguien, con una mujer, con un man, ¿cierto? Entonces uno va a conocer a alguien, entonces uno nunca espera que es como, oye, ven, tengo 20 preguntas para ti, al final me puedes hacer a mí unas otras preguntas. Uno espera más que sea como es la conexión entre dos personas, sea romántica o sea laboral, es bueno que se empiece a generar un tú a tú, ¿cierto? O sea, pregunta, y yo también le digo, ¿y acá cómo hacen eso? Y él me pregunta, y yo pregunto otra cosa, porque eso hace que la reunión sea más balanceada, ¿cierto? Que no sea como un superior haciéndole un montón de preguntas a otro, sino que son dos personas muy similares que se están conociendo y están mirando si son uno para el otro, este para acá y este para acá. Entonces uno se posiciona así rápidamente y entonces uno dice, ok, listo, yo soy can you tell me about yourself? ¿Cierto? Ok, yo también soy ok, Edison, cuéntame qué has hecho. Yo he hecho esto, tengo tal y tal experiencia, actualmente, ¿cuál es su posición en Flex? Pues, yo soy el CEO o el CTO, y eso implica, Entonces la reunión se va muy balanceada. Algo que yo le decía a Aleja después, ese tipo de cosas son buenas cuando uno sabe que no tiene la capacidad de llevar la reunión así. Si uno de pronto está muy nervioso, si uno no tiene mucha experiencia con las reuniones, pues sí es mejor entonces esperar y hacer las preguntas al final, para que tampoco se vaya a ver atravesado o chocado. Pero en lo más lo posible, si uno tiene la capacidad de llevar la reunión en un tú a tú, pues se genera. Y el resto son las preguntas, el tipo de preguntas. Yo creo que las preguntas son la herramienta más grande que tenemos para darnos a conocer. Porque las respuestas, a uno le gusta mucho hablar de uno, ¿cierto? Entonces uno, y tengo tantos años y he hecho tantos logros y he hecho tantas cosas, pero recordemos que eso es lo que todo el mundo dice en las entrevistas. Lo que diferencia a la gente, a mi parecer, es no lo que dicen a las respuestas que dan, sino a las preguntas que hacen. Porque eso es lo que nos pone a nosotros en un nivel de querer aprender de la otra persona y de querer aportar. Y muchas veces con una muy buena pregunta se responden todas las que ellos tengan. Es trabajarle bastante a las preguntas que yo pueda hacer. Entonces uno dice, quiero conocer mucho de la persona que me entrevista, quiero conocer quiénes son los dueños de la empresa, o sea, cuál es su ideal, cuál es la cultura, cuáles son los valores de esta empresa, cómo vamos a tomar decisiones en conjunto, usted va a ser un man que me diga a mí qué es lo que tengo que hacer, o vamos a hacer un back and forth y va a haber una meritocracia, a conocer todos esos detalles para que la gente diga, que es una persona que definitivamente va a aportar, porque sí, se le hicieron las preguntas normales, pero empezó y preguntó y arregló y propuso y ¿no? Es proactivo, esos son los detalles más importantes. Por el inglés me parece que está a un nivel muy bueno, súper entendible, se puede comunicar todo lo que se iba a decir. Esas son mi retroalimentación. No sé si tú tengas algo que te gustaría compartir con Edison de lo que te pasó a ti, de cómo fue, para saber qué le podría ayudar. ¿Cómo me viste? Bueno, pues yo también siento de que pues estuvo pues bien, ¿cierto? Se manejó como chévere la intervención.
Pues no sé si tal vez cuando hablas como de tu experiencia, así como dijo Dani, que cuando, no sé, cuando mencionas como todos los lenguajes que has hecho, también deberías como mencionar los proyectos que has hecho, ¿cierto? Porque pues digamos uno puede manejar muchos lenguajes, pero también es como saber los proyectos y de pronto también puedes decir como, hice este proyecto, fue un reto grande o fue el que más me gustó o algo así, como también ser un poco más, no sé, como más social o pues sí, como mostrar como el interés y el impacto que has hecho como en toda la carrera. Okay. Entonces digamos que yo creo que si tú mencionas eso, entonces ahí ellos también ya es como que, bueno, entonces, ¿cómo solucionas esto? O algo así, entonces como que la entrevista se puede ir como algo más fluido. Okay. Yo creo que es de la mejor retroalimentación que puede haber, porque hagamos el ejemplo acá. Yo puedo decir lo que hago de dos maneras. Yo puedo decir, no, es que yo hago bicicletas. Esa es una manera de hacerla. Y la otra es, yo ayudo a la gente a llegar de un lado a otro de manera saludable y sin hacer daño al planeta a través de creación de las mejores bicicletas que hay. Es una manera de yo decir que lo que yo hago no es una cosa, sino que es un impacto que estoy teniendo en la vida de la gente. Y eso también es como, es una persona que está... Sí, como plantear la experiencia en temas de resultados. Exacto, yo he ayudado a la gente a hacer esto, he tenido un impacto ayudando a las ciudades a organizar sus sistemas de... Eso es como, ¿cómo? Más que como, no, yo hice un sistema que hacía trámites de documentos, no. Yo ayudé a las ciudades, a los estados a tramitar. Es como, pues ahí como uno lo dice, también impacta bastante. Listo, perfecto. ¿Preguntas que tengas así como para...? No, pues no, en realidad era más como saber el proceso, cómo es el flujo del proceso de entrevista y pues que de pronto tendría que yo que mejorar y pues la retroalimentación me ayudó bastante con eso. Entonces no, por el momento no sería nada más. ¿Listo? Entonces, esto ha sido un poco de información valiosa de cómo entrevistarnos en las empresas de Estados Unidos. Aquí tenemos a nuestro Senior Developer, Junior Developer, que van a empezar a hacer productos impresionantemente excelentes en Estados Unidos. Gracias.